Muy bien, vamos a empezar con el tema número 2, es relacionado a la historia de la salud pública en Bolivia. Ya, para un mejor entendimiento, lo que vamos a dividir a Bolivia en las tres épocas, ya, la época de la colonia, la república y el estado plurinacional de Bolivia. En la época de la colonia, más o menos abarca desde la llegada de los españoles hasta la proclamación de la independencia en 1825. Respecto a la higiene, entre las crónicas de la época ya existe uno que llama la atención, donde indica que a la gente indígena se les prohibía el baño diario porque consideraban que era perjudicial para la salud. Esto surge a consecuencia de que en esa época en Europa se creía que el agua transportaba algún tipo de enfermedad, porque cuando uno se bañaba, ellos pensaban que los poros de la piel se abrían y por ahí ingresaba la enfermedad. Por eso ellos prohibían el baño diario a la gente indígena. Luego, también se encontró otro escrito, en este caso ya es de Guamán Poma, que era un cronista indígena, donde hace referencia de que en esa época existía la ordenanza del Inca, ¿ya? Y en esa ordenanza decía lo siguiente, de que existía castigo a todos los perezosos y sucios, a los sucios que de cabeza, cara, boca, pies, etcétera, como castigo se les daba 100 azotes. Además, se les daba de beber como mate toda la suciedad que ellos tenían. Luego, otro cronista de la época, Antonio de la Calancha, escribe lo siguiente. Dice que son pocos los resfriados y millones de indias tienen sus hijos en los campos cubiertos de nieve y al punto de que lavan sus cuerpos de ella y de la criatura con la agua de nieve. Y además continúa indicando de que no hay indio que padezca alguna enfermedad. Ellos creen que la chicha les da la fortaleza para no enfermar. Ahora, en la época el abastecimiento de agua más que todo se daba de los pozos, de los manantiales y además del almacenamiento del agua de la lluvia. Por esa situación, más que todo, se observaban muchos cuadros de enfermedades hídricas. Respecto a la atención de los enfermos, los que trataban eran pues los coliris, los callahuayas y los jampiris. Ya, ellos oficiaban como médicos en este caso y los curaban en los huacas, ¿ya? Que eran una especie de templos donde rendían sus oraciones y rendían homenaje a los dioses. También existía la atención en hospitales y los hospitales se habían creado a ordenanza del rey Carlos V y fungían como caridad cristiana, o sea, se daba curación o se daba tratamiento de alguna enfermedad gratuitamente. Los hospitales que se crearon en Bolivia fueron el Hospital Loaiza en la ciudad de La Paz y el Hospital Juan de Dios que estaba en Oruro. Las personas no querían recibir algún tipo de medicamento, pues ellos indicaban de que las hierbas que ellos utilizaban eran más efectivas o les curaban mejor que los medicamentos. En la época de la República, el 6 de agosto de 1825 se promulgó el Acta de Independencia, donde decía que las provincias de la Real Audiencia de Charcas declaran su voluntad irrevocable de gobernarse por sí mismas y acatar la Constitución. En 1826 y 1827, un explorador que posteriormente
fue el cónsul de Gran Bretaña en Bolivia, llamado Penn Platt, lanza un informe sobre la población de esa época, ¿ya? Y nos dice que aproximadamente existían 1.200.000 habitantes. Y de ellos aproximadamente 200.000 eran españoles, que era la clase dominante de la época. Unos 800.000 eran indígenas y más que todo su función o su labor era trabajaban en las minas y se dedicaban a la agricultura. Luego existían unos 100.000 mestizos y finalmente unos 7.000 descendientes de africanos. Los decretos supremos relacionados a la salubridad. El primer decreto supremo fue el 16 de diciembre de 1825, donde reglamenta los servicios de hospitales para que a los enfermos se les dé una buena asistencia. Posteriormente, el segundo decreto supremo fue el 25 de enero de 1826, era para la creación de los cementerios, pues en esas épocas los entierros se realizaban alrededor de las iglesias, lo que ocasionaba malos olores y la población se sentía un poco insegura, ¿no? Respecto a la salud. También se implementó el primer reglamento del personal de los hospitales de la República de Bolivia, donde indicaba lo siguiente, que el médico en verano se tenía que presentar a las 6 y en invierno a las 6:30 de la mañana. Por las tardes, la hora que él creía conveniente y siempre estar presente cuando exista un herido grave. Luego, otro reglamento indicaba de que el boticario tenía que estar provisto de todo lo necesario cuando el médico visitaba al enfermo para ver lo que él recetaba o él recetaría, ¿no? El cocinero tenía que estar listo con la comida, además debe estar lista la sopa para cualquier hora cuando entre algún enfermo, decía. El sirviente tenía que tener siempre listo el instrumental, los hilos, los vendajes, además los vasos limpios y las camas bien hechas. Luego, por ningún motivo se dará cama al enfermo entrante donde esté otro que se está tratando o curando. Desde los años 1826 a 1828, cuando estaba Sucre presidente, promulgó el decreto supremo número 7 para la creación de hospicios para huérfanos y personas indigentes. También en ese decreto se promulgó el arreglo de la infraestructura de los hospitales. Ahora, respecto al abastecimiento de agua en la República, generalmente estaba dada por la principal fuente que existía en la plaza. De ahí todos los habitantes o las personas podían abastecerse de agua. Y eran muy raros los pozos, generalmente había en las iglesias, o si no, la gente adinerada tenía su propia fuente. La atención médica en los primeros años de la República generalmente era predominante herbolaria. Y los que se encargaban eran los curanderos tradicionales, ¿ya? Y algunas personas en esa época también combinaban, ¿ya? Tanto la medicina europea como la medicina tradicional. El decreto supremo del 9 de noviembre de 1826 también crea las juntas de sanidad y su función era controlar las acciones sanitarias. En este caso, controlaban los hospitales, la higiene de la población, además el control de las vacunas contra la viruela, que en esas épocas se llamaba el fluido vacuno. Ahora, en estas juntas de sanidad llama la atención su estructura. Si ustedes se dan cuenta, ahí está el Consejo Municipal, presidente vocal del Consejo, 2 individuos notables, etc.
pero fíjense, no conforma o no hay parte de algún médico en esa estructura. Por lo tanto, llama la atención eso, ¿verdad? Esas personas que no tienen conocimiento de salud pública formaban parte de las juntas de sanidad de la época. Luego, medidas preventivas. La medida más importante, o sea, la medida preventiva más importante en 1826 fue la vacuna contra la viruela. ¿Ya? En esa época se aplicó esa vacuna. Luego, respecto a la enseñanza médica, el año de 1827, exactamente el 9 de enero, se aprueba la enseñanza de la medicina en Bolivia, en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier. Y el único profesor fue el doctor Miguel Ángel de Luna. Y respecto a la enseñanza, en el segundo año de medicina recién se llevaba la parte de fisiología e higiene, donde se tomaba en cuenta aspectos de los alimentos nobles condimentados con sencillez, el aseo en el vestir, respiración del aire puro y libre, ejercicios corporales, ¿ya? Como verán ustedes, donde dice ejercicios corporales, más estaba enfocado en algún tipo de la equitación, esgrima, juegos moderados de pelota, de billar y otros. O sea, más enfocado a la gente adinerada, si ustedes hacen un análisis de esa parte. Ahora, en 1830 se pone en vigencia el protomedicato, ¿ya? Con el decreto del 6 de abril de ese año, ¿no? De 1830. Está firmado por Andrés de Santa Cruz. El protomedicato fue la primera institución organizada de los profesionales médicos que se encargaban de vigilar la salud de la población boliviana. Y tenía funciones, dentro de sus principales funciones, bueno, era el otorgar certificación del ejercicio profesional a los médicos y a los farmacéuticos. Respecto a las acciones preventivas, ellos controlaban si surgía una epidemia o algo. Luego, vigilaban y controlaban la propagación de la vacuna contra la viruela. Luego, controlaban también los hospitales. Posteriormente, en la ley del 31 de octubre de 1833 y se reglamenta en enero de 1834, aparece lo que es el Colegio General de Ciencias Médicas de la Ciudad de La Paz, pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés. Y en ese colegio, en el cuarto curso, recién se dictaba la asignatura de higiene. Llama la atención, o sea, todos los alumnos tenían que estar al lado del docente, ¿no? Si el docente iba al hospital, ellos tenían que estar detrás de él, aprendiendo todos los aspectos relacionados a higiene. Ahora, las medidas preventivas para controlar el paludismo o malaria. En el gobierno de Belsu, en 1850, se dictó medidas preventivas contra el paludismo o malaria. Se estableció la quininización obligatoria, o sea, utilizaban obligatoriamente el medicamento, en este caso la quina. Ahora, las medidas preventivas para controlar la tuberculosis. A partir de los años 1876 al 1877, se empezaron a observar los primeros casos de tuberculosis en población indígena en Bolivia. Por tal situación, en 1900 se crearon dos institutos, el Instituto Médico de Sucre y el Instituto Nacional de Bacteriología en la ciudad de La Paz. Entonces, con estos dos institutos más o menos ya se tenía una idea cabal del problema de la tuberculosis en Bolivia.
En 1877 se realizó investigaciones en Abapo. Abapo es una población perteneciente a Santa Cruz. Esta investigación consistía en realizar entrevistas a todos los ancianos residentes del lugar. Y el resultado fue lo siguiente, de que en las regiones cálidas del oriente ya existía la enfermedad de fiebre amarilla, hace mucho tiempo atrás, pero era conocida con otro nombre, se llamaba vómito negro. Entonces, si ustedes más o menos analizamos esta situación, nos podemos dar cuenta de que en nuestro país esa entrevista fue una de las primeras investigaciones con enfoque cualitativo. Luego entramos a la parte de la sanidad militar. Respecto a la sanidad militar, esto ocurrió en la Guerra del Pacífico en 1879, donde el doctor Gregorio Saavedra improvisó un puesto de socorro formado por puro ambulancias, ¿ya? A esto se lo denominaba sanidad militar.